Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Estamos muy contentos y emocionados por este nuevo episodio de estas charlas con expertos, donde tenemos entrevistas, opiniones y expertos todos alrededor de temas de dinero. El día de hoy tenemos una invitada muy especial que nos va a hablar de cómo es el mundo del dinero en Estados Unidos. Y nos va a contar su historia de cómo ha logrado sobrellevar algunos obstáculos a la hora de ahorrar y manejar su dinero por allá. Sofía Bucay es Managing Director y asesora de inversión de Life Invest Wealth Management. Cuenta con 30 años de experiencia en el sector financiero. Su objetivo principal es apoyar y ayudar a las personas a lograr sus metas financieras. Se especializa en atender y ayudar mujeres y jóvenes y su enfoque se centra en educar a las nuevas generaciones en todo tipo de temas financieros. Sofía también inició una plataforma en redes sociales llamada Hablando de Lana. Y ahora está aquí con nosotros. Bienvenida, Sofía. Gracias, Fer. Me siento muy honrada, gracias por el espacio y ojalá que al escuchar mi historia como migrante y como parte de este sector financiero, pues se puedan llevar unos buenos tips para su beneficio. Creo que así será. Y miren, se nos ocurrió realmente este capítulo pensando en muchísimos comentarios de gente que vive en Estados Unidos. Tenemos un sector de gente y de seguidores en Estados Unidos. Como latino, de repente, tanto vivimos allá o estamos en México y nos queremos ir a vivir en Estados Unidos por trabajo, porque se nos ocurrió y queremos emprender algún tema allá. Y entonces, hemos escuchado esta frase muy interesante, que ahorita ya la ahondaremos en el tema, Sofía, que algunos nos han dicho, oye, acá somos un fantasma para el sistema financiero. Imagínate lo fuerte de esta frase, un fantasma en el sistema financiero. Está impactante este término y entonces aquí dijimos, bueno, empecemos este capítulo para todos aquellos que nos escuchan desde Estados Unidos o pretenden irse para allá. Ahora, primero que nada, Sofía, cuéntanos cómo es vivir en Estados Unidos. Bueno, mira, hablando del American Dream, o lo que la gente ve como American Dream, es después de pasar ciertos obstáculos, la verdad, sí, se vive bien padre, ¿ok? No todo es color de rosa, pero eso es la parte del American Dream. Ese era mi sueño cuando nos venimos a vivir a Estados Unidos, sin contemplar todo lo que íbamos a vivir, ¿no? Podemos adentrarnos en millones de temas, pero este es un tiempo limitado y obviamente vamos a tratar de tocar lo más que se pueda o lo que más se te ocurra a ti que pueda interesarle a la audiencia, pero mi intención de venirnos a vivir a Estados Unidos fue única y exclusivamente por el sueño que teníamos de venirnos a vivir para acá y es increíble, pero con sus obstáculos. Correcto. Bueno, ya que empezaste a hablar del tema, ¿cómo te fuiste para allá siendo mexicana, estando en México? Empieza a contarnos un Mira, poquito. definitivamente la parte migratoria es un tema muy importante. Yo no soy ni abogada ni nada, pero el hecho de empezar a pasar por todos estos procesos migratorios te vuelve hasta cierto punto muy conocedor de todo el tipo de visas, porque en mi caso pasé por todas las visas habidas y por haber, porque en un inicio nosotros sabíamos que queríamos llegar de una manera legal a Estados Unidos, no de turistas, y nos empezamos a documentar de qué manera hacerlo de la manera más correcta. Long story short, llegamos a vivir con una visa de estudiante en donde no podíamos trabajar en Estados Unidos, ¿ok? Ese fue el primer pie que pusimos acá en California. No sé si quieres que empiece a profundizar un poco más o quieres... Adelante, Sofía, cuéntanos. Mira, Sí, perdóname, en otras pláticas me has contado o sea, yo creo que a nuestra audiencia le interesa mucho desde el tema de cómo nos sentimos a veces y cómo empezamos como a evolucionar, las transiciones entre tener dinero, no tener dinero. Cuéntanos esa parte de tu historia que la verdad es que me encanta cómo la cuentas. El impacto cultural número uno de cambiarte de país es súper relevante, ¿ok? Porque
hoy por hoy me acuerdo de una frase que me la decían muchas amigas mías que ya vivían acá y recién yo llegué, era una frustración tras otra, porque acá las cosas tienen cierto orden, ¿ok? Y nosotros venimos de una cultura en donde nada es ordenado. En México, las leyes y las reglas, y te las puedes pasar por acá y hacer de cierta manera, romper las reglas, que no está bien, pero las rompe uno, ¿no? Acá no puedes llegar a hacer eso. Desde formarte en una fila, desde esperar a que te contesten de cierta manera con ciertos tiempos. Aquí las cosas se manejan muy diferente y con un orden muy diferente. Entonces, culturalmente hablando, fue un shock, un shock. Y me decían, resérvate la expresión de estos gringos porque la vas a tener que decir miles de veces, y en efecto así fue. Entonces, culturalmente hablando, no eres nadie, como lo decías tú al principio, ¿no? Y la gente aquí cuando nace, digo, y a lo mejor me voy a desviar un poquito del tema y voy a empezar por alguna de tus preguntas, que es, llegas a Estados Unidos y como no eres nadie, y todo aquí culturalmente se compra con créditos, hablando un poco de dinero, nosotros en México estamos acostumbrados a pagar todo de contado, o la mayor parte de las cosas. De hecho, yo me acuerdo que en mi época, mi departamento se pagó de contado. No había manera de pagar esas tasas de interés de los créditos y mejor pagábamos de contado. Los coches se pagan de contado, se negocian de contado. Ya existe todo el financiamiento, no digo que no exista, pero por lo menos en mi persona y en mi cultura no existía todas las cosas a crédito. Entonces llegas a Estados Unidos y el primer tropiezo que te encuentras es que no eres nadie, porque no, cuando naces aquí en Estados Unidos te dan un seguro social, el cual ese es el numerito clave para cualquier individuo de Estados Unidos. Ese es uno. Esto te lleva a que si no tienes un seguro social, no eres nadie, entonces no puedes acceder a ningún crédito, porque no saben quién eres, porque no saben si pagas, si no pagas, si eres sujeto a que te presten. Y aquí las cosas, como no se compran de contado, difícilmente puedes comprar cosas o hacer cosas. No sé si me desvío un poquito. No, al contrario, pero... no, la verdad es que súper bien, y es parte como del contar la historia. Mira, dijiste un par de cosas muy clave. Ahorita, de hecho, en la pregunta pasada hablabas del tema de la visa. ¿Por qué es relevante la visa? Digo, de entrada, sé que viviendo en Estados Unidos, todo mundo se hace un experto en visas, ¿no? No es el tema de la plática, pero todo mundo se hace un experto en visas porque pues, hay muchos tipos de visas que te llevan a poder trabajar en Estados Unidos legalmente, ¿no? Correcto. Entre esas están visas de trabajo, están visas de acuerdos entre países, están visas como de artistas, hay muchos tipos de visas, pero lo que es importante para esto es que el tipo de visa te va a dar una herramienta para poder meterte al sistema financiero en Estados Unidos. Y creo que eso es la gran relevancia de cuando no lo tienes, ¿no? Es correcto. Pues, entonces, esa parte creo que es muy parte y es con lo que me quedaría como de ese comentario. Empezaste a hablar también que no eres nadie, yo le agregaría la palabra financieramente, porque siempre somos alguien en el lugar que estemos, pero financieramente te estás metiendo a un sistema financiero diferente al que estamos acostumbrados. Normalmente es un sistema como muy, entiendo, más consumista, te empieza a meter como envolver en el mundo de las deudas. Yo confieso, en algún momento de la vida de mi carrera, yo me fui a trabajar legalmente a Estados Unidos y me dieron pues todo para empezar a trabajar con ese tema. Y bueno, la primera acción que tuve, imagínate que yo llegué a, pues primero ahorita mencionabas el tema del departamento, súper relevante. Yo llegué a un departamento y dije, oye, a ver, quiero rentar tengo el dinero para hacerlo y quiero rentarlo. Y me dijeron, ¿cuál es tu Social Security? Y le dije, pues apenas estoy en trámites para el tema como de
Y obviamente todo esto fue previo a llegar, todo esto en trámites para este tema y me dijeron, sin social no puedes rentar nada, sin historial crediticio, aún teniendo lo que ya hablaremos un poquito del tema, pero el Tax ID, no podía rentar nada. Entonces, sin historial crediticio no podía rentar nada, yo. ¿No? Y luego mencionaste bueno, y te vas a temas un poquito más allá, desde sacar una tarjeta de crédito y demás. Cuéntanos tu historia de cómo viviste esta transición y este tema. Lo que dices del departamento, obviamente yo no llegué a comprar una casa, ¿no? Pero te cuento un poco. Cuando llegué a rentar una casa o un departamento, me batearon 3 veces. 3 veces, porque pedían, el que está rentando el departamento te corre un crédito, o sea, tú le das tu social y entonces ven si eres sujeto a que te renten ese departamento, porque nadie les dice que tú les vas a estar pagando puntualmente esa renta. Sin embargo, si ven tu historia de crédito en donde tienes un score, el que se va generando con el tiempo, ese score que tienes, entonces le dice al que te va a rentar si eres sujeto a crédito o no. El caso es que te digo que como no teníamos Social Security, porque llegamos con una visa de estudiante y eso no te da un Social Security, y te da la legalidad de vivir acá, pero pues el que te va a rentar, 3 veces nos regaron, hasta que llegamos a otro que nos dijo, mira, no importa si no tienes Social Security, pero te voy a pedir que me des 1 año de depósito de renta para que yo sepa que sí me vas a pagar, como colateral. El problema de esto es que cuando no tienes esta historia de crédito, vas a tener que desembolsar, tienes que saber que tienes que llegar con cierta cantidad de dinero a Estados Unidos, porque así como en la renta de una casa, cuando vas a comprar cualquier otra cosa, te van a pedir un colateral muy alto. Incluso amigos míos que llegaron a comprar porque tenían el capital de comprar una casa, obviamente quieren sacar una hipoteca, pero me recuerdo que a la gente que tiene un Social Security le pedían a lo mejor un 20% del enganche de la casa y a ellos les pedían un 60% del enganche. Entonces, esa es la historia a la que yo viví. Sí, Otra, celular. Obviamente yo cuando yo llegué acá no existían los celulares, en el 99 no existían los celulares, pero cuando empezaron a existir los celulares, tampoco mi crédito ni teníamos, todavía no teníamos Social Security, no podíamos comprar un celular. Entonces tuvimos que comprar de estos celulares que se compraban con tarjetas de prepago, que era carísimo el minuto para poder tener un celular y estar disponible cuando quisieras estar disponible. No sé, no me acuerdo qué otra cosa, pero hay millones de historias de estas. Sí, yo me acuerdo incluso cuando yo llegué, me acuerdo perfecto haber llegado a un Best Buy y decían, a ver, aquí están las mejores promociones de esta tele, oye, pues encontrando todo para el departamento, ¿no? Entonces, me acuerdo perfecto que llegué al Best Buy y me dijeron, sí, híjole, nada más que qué pena, nada más esto aplica para la gente con historial crediticio. Ah, bueno, todavía no pasa nada, o sea, yo en México me he portado súper bien y tengo un súper buen historial, aplícala, híjole. Entonces pasaron y pues no aprobada y entonces pues salí ahí con ya sabes, el walk of shame, ¿no? O sea, me sentí como de lo peor. Yo dije, a ver, pero ¿qué hice? ¿Qué les hice? Pues la verdad es que yo tuve muy buen comportamiento en mis tarjetas y todo en México y llegando a Estados Unidos, pues ahora sí que me acordé de esta historia, digo, de esta frase que dice la gente, ¿no? De no eres nadie financieramente, ¿no? O sea, vaya, aún con eso. Pero entiendo que hoy ya ha avanzado un poco el tema, ¿no? Entiendo que hay un par de instituciones ya que empiezan a contarte algo de crédito. Sí, mira, yo estuve haciendo un poco de research, la verdad, porque sí me intriga este tema y sé que existen algunas compañías que se han dedicado a darle, como que acarrearte el crédito o que tu crédito sea considerado a nivel internacional. Entonces, si tu historial de crédito, el buró de crédito que maneja tu historia de crédito en México, pues, no todos en México, digo, en Estados Unidos consideran estas compañías como fiables, vamos a decirlo así, pero yo creo que cada día el mundo está tan globalizado, ¿sí? Y cada vez más está globalizado, que esto va a tener que llegar
hacer algo internacional, porque al final del camino la gente se mueve de país y no puede ser que tú te vayas de un país a otro y no puedas llevarte contigo tu historia de crédito. Yo creo que esto con el tiempo va a cada vez ser más común y más común, pero en nuestros tiempos eso no existía. Y luego, si te vienes a vivir a Estados Unidos y piensa, vamos a pensar que tienes arreglada la parte migratoria, ¿no? Pero hay gente que se viene a vivir de turista, ¿no? Tocando otro tema. Pues existen leyes también acá, que después de cierta cantidad de días que tú estás permaneciendo en Estados Unidos, ya se considera que eres un residente americano para efectos fiscales, ¿no? Entonces, el problema ahí es que mucha gente no lo sabe y mucha gente viene y está en sus departamentos de vacaciones o cosas así y se están más del tiempo que quieren, o sea, que el fisco americano te permite estar sin declarar impuestos acá en Estados Unidos, es un tema, ¿eh? Y he visto, conozco historias de terror, de gente que les quitan la visa. El chiste es que la gente se documente, si es que se quiere venir a vivir a Estados Unidos de una manera o de otra, que tengan realmente el full espectro de lo que puede significar o impactarte en tu vida fiscal, en tu vida financiera, en tu vida migratoria. Hay demasiados factores que influyen en estas decisiones. Sí, definitivamente. Y yo creo que uno de los factores más importantes es empezar a entender que no solo vas a otra cultura, que creo que eso todo el mundo lo sabemos, y la cultura de Mickey, ya sabes, el sueño americano, es también empezar a entender la cultura financiera que se lleva allá. Y, por ejemplo, te contaba hace rato de este tema de Best Buy. Bueno, antes de ir a Best Buy, un amigo que yo apenas iba a ir a vivir allá, y me decía un amigo, mira, es que para tú venir acá a vivir, lo primero que tienes que hacer es comprarte una televisión a crédito. Y yo, ¿por qué quiero comprar una televisión a crédito? O sea, yo ahorré lo suficiente, que por cierto, es la primera recomendación para irte a Estados Unidos o a cualquier lugar a vivir. Oye, a ver, ten un fondo de emergencia listo, ¿no? O sea, ¿cuál es un fondo de emergencia? De 3 a 6 meses de tus gastos. Ahora, no de tus gastos en México, de tus gastos que vas a tener en Estados Unidos. ¿Por qué? Te quedas sin trabajo, sin ingreso, tienes problemas de una visa, del otro, el tema. No puedes estar viviendo tampoco al día, entonces tienes que estar como precavido en esa parte. Entonces, oye, te quieres ir a comprar una televisión y te la tienes que comprar a crédito, ¿por qué? Si yo ya ahorré. Ah, bueno, pues porque tienes que empezar a hacer tu historial crediticio en Estados Unidos como para que, pues para entrar en el sistema, ¿no? Ahora, entrar en el sistema no es para que te presten solamente más cosas, sino, ya lo decía Sofía, oye, para poder entrar en un departamento y tú poder funcionar como aval para que el que te renta esté seguro que tú le vas a poder pagar a tiempo, y otras muchas cosas que implican y que a veces no sabemos en el tema como financiero de Estados Unidos, ¿no? O sea, todo empieza a manejarse como muy globalmente. Empezamos con algo que dijiste del Social Security Number o del Tax ID. O sea, mencionábamos el Tax ID cuando no eres de Estados Unidos, te dan un Tax ID con el cual vas a empezar a pagar impuestos. Este es otro gran mundo que pudiéramos dedicarle miles de capítulos a este tema. Sí, correcto. Oye, pero hablando del tema de lo que dices de la parte financiera, ese es otro tema. El abrir una cuenta de banco acá en Estados Unidos, ¿sí? Lo primero que te van a pedir es un Social Security. Hay bancos de primer piso, o sea, banca normal. No casas de bolsa, no lugares donde inviertes, no, banco. Que te va a abrir una cuenta. Existen todavía algunos que te van a abrir cuentas sin Social Security, ¿ok? Mi experiencia es que, bueno, en aquel entonces te la abrían con tu pasaporte mexicano y te hacen firmar una forma, que es la famosa W8, que es la que le dice a Estados Unidos, ¿sí? Que tú eres residente de otro país, ¿sí? Y que tus impuestos los pagas en otro país.
para que no te hagan ninguna retención, ese tipo de cosas. Existen todavía estos bancos. Cada día menos bancos les abren cuentas a mexicanos y no sé, ya diga más a otros países. Pero si tienes suerte de lograr abrir una cuenta, esta no te va a dar ninguna historia de crédito. ¿Ok? Entonces, volviendo al tema de la historia de crédito, lo mejor es, por ejemplo, en mi caso, en el momento que compré un coche, que lo compré de contado y llegas con el de la agencia de coches y le dices, oye, dame mejor precio porque te estoy pagando cash, a mí no me importa tu cash, yo lo que necesito es venderte un crédito. ¿Ok? A ellos no les importa vender el coche, lo van a vender sí o sí. Ellos lo que les interesa es meterte al crédito para que pagues esa tasa de interés. Entonces, si alguien me hubiera dicho a mí en un inicio, ¿sí? Ese dinero que tienes dispuesto para pagar tu coche, mételo al banco o a una unión de crédito, que son estos bancos sin fines de lucro, ¿sí? Ni modo, lo dejas estacionado ahí y ellos te sacan el financiamiento para el auto y a través de ellos compras el auto y así empiezas a hacer una historia de crédito. Los créditos de coche, los créditos de tarjeta de crédito, los créditos en aquel entonces de las tiendas, digamos, departamentales, que te daban estas tarjetas y todas estas te dan historia de crédito. Si no tienes ese Social Security, pero tú tienes un Tax ID Number, el cual ya lo tienes, si tú empiezas a hacer esta historia de crédito, esta puede ser retroactiva en el momento en el que aplicas a un Social Security. Entonces, siempre es importante tener en mente para tu futuro financiero en Estados Unidos, tener esta historia de crédito. ¿Por qué? Porque el día de mañana, pues, vas a abrir una cuenta de inversión y todo esto lo quieres tener ligado a tu Social Security. Claro, claro, claro. Y ahorita mencionabas ahí también temas muy, muy padres, muy interesantes. A mí lo que me tocó en Estados Unidos es que me avisaran sobre el tema de Secure Credit Card, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? En México, tú mencionabas el tema que también aplica en Estados Unidos, cuando tú tienes un social y demás, de, oye, te vas a la tienda departamental y entonces aplicas para tu primer crédito, pues ellos quieren que les compres y entonces pues aplicas, ¿no? Y te lo dan, ¿no? Pero eso también pasa en México, o sea, la forma más fácil de irte a un primer crédito es una tienda departamental, te dan tu crédito, tú lo empiezas a pagar y entonces empiezas a hacer tu primer crédito o incluso hasta con un celular, ¿no? A veces no sabemos que los contratos de celular aplican para tu buró de crédito, ¿no? El estarlo pagando o el no pagarlo, entonces tener cuidado con esa parte, ¿no? Pero a mí lo que me dijeron al llegar allá es, oye, a ver, si todos los caminos no funcionan y tienen algo ahorrado para irte a Estados Unidos, ¿por qué no metes un cierto dinero? Digo, suena como medio raro porque lo que te proponen es, oye, a ver, quieres sacar $1,000, quieres sacar una tarjeta de crédito de $1,000, bueno, de $1,000. Oye, pon tus $1,000 en su cuenta de banco y entonces ellos van a congelar esos $1,000 y te van a prestar otros $1,000, ¿no? Correcto. Entonces eso es a lo que ellos le llaman la Secure Credit Card, digo, secure para ellos, tú prácticamente nomás te están prestando lo que tú ya les diste, pero lo que hace eso es empezar a crear tu primer historial crediticio, lo cual está muy bien con tu primer crédito, ¿no? Ya existen otro tipo de tips que son más bien como, oye, ¿quieres avanzar un poquito más en tu historial? Ah, bueno, pues antes de que acabe el mes, lo acabas de prepagar y entonces te prestan un poco más y entonces te aumentan el historial de crédito porque entiende el banco o el sistema financiero que sí pagas y que tienes más para pagar, ¿no? Entonces, yo creo que aquí es mencionar como toda esta parte como de crédito en Estados Unidos es altamente importante. Mencionabas hace rato las instituciones y me gustaría mencionar instituciones que hoy en día ya se enfocan en ver a gente del extranjero y hay una institución que se llama Nova Credit, ¿no? Que lo habíamos platicado en su momento, que esta institución lo que hace es, oye, empieza a revisar y lo conjunta con historial de social y demás, pero el Nova Credit prácticamente empieza a tomar
tu historial como base, y a lo mejor no vas a tener un super historial, aunque lo tengas en México, ¿no? Pero sí lo toma como base para que partas de algo que no es cero en tu nuevo Tax ID, ¿no? Entonces eso es un buen tip que a lo mejor tanto a ti y a mí no nos tocó vivir en su momento. No, desafortunadamente no. Pero sí, es lo que te digo, se va globalizando todo de una manera que va a tener que llegar el momento en el que sí te tomen en cuenta tu historia de otro país, por ejemplo. Sí, correcto. Ahora, ya entrando, yo creo que las finanzas personales son las mismas a nivel mundial, ¿no? Tú te vas a ir a Estados Unidos, hay quienes dicen, oye, ¿sabes qué? Pues deja pruebo de suerte, la verdad es que allá es el mundo de las oportunidades, me agarro un trabajo, vivo al día, etcétera. O sea, ¿qué nos podrías recomendar? Y ahorita te complemento con todo el gusto del mundo, pero más en el tema como de las finanzas personales. O sea, a ver, tú llegas para allá y cómo te administras o cómo te tocó a ti hacerlo para administrarte un poco en este tema, ¿no? Mira, definitivamente tuvimos como familia miles de desafíos porque culturalmente hay un dicho que muchos de mis clientes me dicen cuando me reúno con ellos, porque mis clientes están en México, me dicen, no, prefiero vivir multimillonario acá en México que rico en Estados Unidos. Y sí es real, sí es real. Acá emprender, te estás enfrentando a monstruos, ¿ok? Y nuestro caso particular fue, no emprendimos en Estados Unidos, emprendimos en Tijuana pensando, ¿sí? Que Tijuana era México. Error, ¿ok? El tijuanense es gringo, ¿ok? Y todos tienen crédito, y todos tienen historia de crédito, y nadie compra en Tijuana, nadie. Y menos con los créditos que ofrece México. Entonces, nuestro negocio no funcionó. Ahora, trabajar aquí en Estados Unidos, si tienes la parte del permiso de trabajo resuelto, mi experiencia es entrando, hay muchas maneras, entrando a Corporate America, que es donde ya te metes al sistema y es donde empiezas a tener los beneficios de una corporación como el seguro de gastos médicos y todo esto, ese es un rollo. Y si tú quieres emprender, te encuentras con todo lo demás, en que todo va a ser tu responsabilidad y no tienes un paraguas, una corporación que te protege, ¿ok? Y financieramente hablando, es muy caro vivir en Estados Unidos, muy sumamente caro, sobre todo en California, que es donde nosotros vivimos. Y es muy complicado ahorrar, no es imposible, ¿ok? Y tratando de pasar estos obstáculos, ¿ok? Y obviamente cada obstáculo a mí, en mi caso personal, me hicieron más fuerte, pero yo viendo para abajo, a las generaciones de abajo, como mis hijos, por ejemplo, es muy retador tener un buen ingreso acá en Estados Unidos si quieres ser emprendedor, ¿ok? Si quieres entrar a Corporate America es mucho más fácil tener un estilo de vida bastante bueno, ¿sí? Siempre y cuando donde vives, o sea, tengas un buen ingreso, puedes tener una buena vida. Definitivamente, va a depender de eso. Hay quien no sabe detenerse a tener estilos de vida como lo que pueden tener y ahí es donde entran los problemas. Pero bueno, si eres disciplinado, yo creo que es fácil y es increíble vivir en Estados Unidos. Eso se los puedo decir. Sí, algo que a lo mejor ya será de otras sesiones, pero recuerdo mucho comentarios y cuando me tocó vivir, o sea, tú estás pagando cuando estás pagando el predial a lo mejor de tu casa, tienes una hipoteca y demás, tú, por ejemplo, ahí mismo estás pagando la escuela de tus hijos y dices, oye, pero yo no tengo hijos, pues ni modo, ¿verdad? O sea, entonces realmente el mundo de los impuestos es algo
en lo que tienes que tener calculado, tienes que tener en tu presupuesto. Y aquí sí quiero enfatizar en algo en lo que nosotros, pues bueno, nos enfocamos muchísimo, que es el mundo de las finanzas personales y como te decía, aplica para México, Estados Unidos y Rusia, ¿verdad? O sea, ahora sí que donde estés, tienes que tener un presupuesto. Vas a Estados Unidos y entonces lo que se recomienda ahora sí que en todos lados a nivel global es tener un presupuesto más o menos del 50, 30, 20, ¿no? O sea, esta típica ley la hemos hablado muchísimo, tanto en otros foros, en nuestros podcasts, en nuestras redes, y es 50 tus fijos, 30 tus gustos y 20 tu ahorro, 10 de corto, 10 de largo plazo, ¿no? Ahora, hay veces que decimos, oye, sí, pero los departamentos están carísimos, ¿cómo le hago? Bueno, hay formas como de adaptarte a esos, o sea, tampoco no tiene que ser como exacto, pero tiene que ser más o menos en ese rango. ¿Por qué? Pues siempre al final el ahorro lo dejamos para después y demás. Y antes de empezar a ahorrar, tienes que tener contemplado, y antes de viajar, tienes que contemplado un fondo de emergencia, ya lo hablamos ahorita, de 3 a 6 meses de tus gastos, ¿no? Yo diría 6. Definitivamente. Definitivamente, yo también me iría más a los 6 y más porque de repente imagínate que tú llegas, oye, tienes que comprar tele, tienes que comprar todo, oye, que si el crédito, oye, que si tienes que meter un mes de garantía en el departamento, y a veces te dicen que 2 o lo que era, ¿no? O sea, incluso hasta tú llegaste a decir que te querían hacer ahorrar un año, o sea, poner un año de adelanto, ¿no? A ver, hay que considerar que también a lo mejor el súper es mucho más caro allá. O sea, el comprar fruta, todo esto, a veces la gente acaba yendo a comida rápida por más fácil y porque es mucho más barato, ¿no? Pero el comer saludable allá es caro, ¿no? Entonces, eso también, son, digamos, desventajas. También hay temas al trabajar legalmente, se tiene pues también acceso a programas también de salud y demás. Pero, por ejemplo, temas que acá no estamos acostumbrados, por ejemplo, a temas dentales que son mucho más baratos que allá. Allá el mundo de los dentistas es carísimo, ¿no? No. Mira, yo en el proyecto que tengo de Hablando de Lana, toco mucho estos temas porque para mí son esenciales, ¿sí? Y el presupuesto, que a todo mundo aborrece la palabra presupuesto, y lo digo muchísimo, a mí me gusta llamarlo un plan, el plan de acción. Y definitivamente es conocer dónde estás, y a todo mundo nos aterra conocer dónde estamos, pero bueno, lo primero que tienes que saber es cuánto te entra y cuánto gastas. De ahí, it's a no-brainer, ¿ok? Y si gastas más de lo que te entra, entonces estás muy, muy mal, muy mal. Entonces, es un poco alinear un poco tus finanzas de esa manera. Lo primero que tienes que hacer es saber cuánto entra y cuánto sale. Y yo en la parte del ahorro sí te diría que para mí lo esencial es, si no lo vi, no me lo gasté. O sea, entró y se fue a mi cuenta de ahorro directo sin verlo, porque no hay lo que me sobre lo ahorro, eso no existe en ninguna persona, te lo puedo garantizar. A nadie le sobra, a nadie nos sobra. Y hay que ponerse un poco más creativos también. O sea, siempre hablo también de que las deudas pueden ser malísimas, pero también pueden ser tu mejor aliado si las sabes usar. Pero si vas a usar la deuda o tu tarjeta de crédito para darte un estilo de vida que no puedes tener, estás bien amolado. Entonces o sea, una cosa es, si tú usas tu tarjeta de crédito como una tarjeta de débito, no tienes ningún problema. Si tú sabes que todo lo que estás firmando con esa tarjeta de crédito la estás usando nada más para subir tu historia de crédito o ese tipo de cosas, o porque en ese momento no tienes la liquidez, pero la vas a tener al final del mes, sin problema úsala. Pero si la vas a usar para darte un estilo de vida o para un viaje o algo que no puedes usar, acá te comen las tasas de interés de las tarjetas. Es el peor enemigo de las personas. Claro. De hecho, estás tocando un tema muy interesante. A ver, el interés y las tasas de interés allá son súper atractivas para crecer un negocio y demás, pero nunca financiarte con la tarjeta de crédito, que aplica también mucho en México. O sea, a ver, créditos hipotecarios, digo, obviamente no tenemos las tasas como las tienen en Estados Unidos, pero un crédito hipotecario te puede salir del 12, el 14 o
y un crédito de una tarjeta, si te financias con la tarjeta, de 40 a 80 para arriba, o sea, puede ser fatal, y más si te vas pagando de poquito en poquito, te caes en una bola de nieve, que de hecho quería hablar de esta rueda de la rata. Me encanta a mí mencionar y citar a uno de los gurús en el tema de las finanzas personales, que es Robert Kiyosaki, que hizo este libro que se llama Padre Rico, Padre Pobre, y este cuate habla muchísimo del mundo de los bienes raíces, que aparte me fascinan, pero habla mucho de cómo en Estados Unidos te meten tanto a este sistema que es un círculo No vicioso te que das nunca cuenta, puedes salir. cuando menos ya estás ahí. Así es, así es. Nunca te dejas salir de ese sistema. ¿Por qué? Porque es tan fácil, es tan atractivo meterte a endeudarte y todo el mundo te da crédito y demás, está buenas tasas y entonces quieres tener todo como, ahora sí que ya todo el mundo critica a Arjona, pero me gusta mucho cuando dice en su canción que los gringos tienen todo pero nada lo han pagado, ¿no? Todo. Y entonces es por esto, es por el mundo del crédito, pero si no lo sabes hacer y si no lo haces a través de un presupuesto, te puedes salir de control y puedes pasar toda tu vida solamente para pagar bancos, ¿no? Entonces, Total. eso es donde tengamos cuidado ni de irnos de un lado por completo ni del otro, ¿no? No, exactamente. Existen otros temas grandes que me gustaría como tocar como muy por encima antes de cerrar, Dale. que es este tema de, a ver, tú cuando vas a Estados Unidos, en algún momento un amigo me dijo, siempre tienes que tener tu abogado, porque allá pues pueden existir demandas por todo, ¿no? Tienes que tener tu abogado y tu fiscalista, ¿no? Y entonces, a ver, allá es muy fácil hacer tu declaración personal, porque todo tú lo haces a través de un sistema muy fácil y demás, y tú tienes que llevar como tu contabilidad y tú lo haces personalmente. Bueno, quienes pues, usan también contadores, pero también lo puedes hacer personalmente. Pero hay un mundo en el tema de las deducciones, ¿no? O sea, si sabes utilizar estas deducciones a tu favor, puedes crecer muchísimo. Entonces, también tener un fiscalista de tu lado es una chulada. Y por último, y aquí sí quiero que te explayes, Sofi, porque yo sé que es tu área especialista o sea, eres la reina de este mundo, ¿no? Que, que, pues también, oye, a ver, está subiendo la inflación, todo te cuesta más caro, y si no tienes tu dinero invertido, pues, ¿qué Pierdes, va a pasar? Pierdes pierdes, valor. pierdes, Entonces, pierdes. ¿qué nos podría sugerir, digamos que entre estas tres, tú viviendo por allá o al foro que nos está escuchando, ¿no? Mira, importantísimo, si no tienes inversiones, invierte ayer. El mejor día para invertir es ayer, ¿ok? Obviamente para poder invertir tienes que tener ahorros primero, ¿no? Pero ya, la verdad es que los mínimos para invertir aquí en Estados Unidos se han vuelto minúsculos, ¿ok? Si no, hay plataformas en donde puedes, bueno, voy a regresarme tantito. ¿Por qué tienes que invertir? Porque, o sea, todos sabemos que la inflación se fue al cielo con COVID. Hubo estímulos monetarios en Estados Unidos en donde nos regalaban el dinero para poder seguir consumiendo. Me incluyo. Nosotros agarramos grants, que son dinero que no les tienes que pagar al gobierno de regreso, y, y todo el mundo usó ese dinero para sobrevivir. Las empresas, las personas, la gente que no tenía ni siquiera casa, la gente que vive en las calles, todo el mundo tuvo acceso a todo este dinero. Entonces, ¿qué hizo esto? Tanto dinero que está persiguiendo los bienes, crearon toda esta inflación. El problema con la inflación, como lo dices, es que si tu dinero no está creciendo, ¿sí? Al final del camino, tu dinero, si se quedó acá, el día de mañana te va a alcanzar para comprar dos cosas en lugar de todo lo que tú hubieras querido comprar. Importantísimo, invertir, seguir inyectando de manera constante a tu cuenta de inversión dinero, porque no nada más es poner 100 y que dejarlo que crezca, porque esto no va a crecer de manera exponencial si tú no continúas depositando y depositando, depositando, lo que le llaman el interés compuesto, famoso, y y que al final del camino yo lo he visto con la historia en la que tengo en esto, que si yo, mi caso personal otra vez, si yo hubiese empezado a ahorrar antes de cuando a mí me pagaban sin tener que esperar al final, mi ahorro hoy sería otra historia,
¿ok? Entonces, el fondo de todo esto es, si no han empezado a invertir, ya empiecen, nunca es tarde. Si no saben cuál es entiendan cuáles son sus metas, primero, para poder tener muy claro hacia dónde van. Pueden ser metas de corto plazo como comprarse un coche, un departamento, cuenta de su retiro, pero tienen que empezar a formar este patrimonio que lo llamamos nosotros, porque al final del camino nadie, ni un familiar, ni ningún amigo, ni nadie te va a sacar del hoyo si estás en un problema. Entonces, el ahorro es importante además de tu fondo de emergencia. O sea, de verdad hay tanto que explotar sobre ese tema y conocer qué es tu riesgo, cómo te gustan los riesgos, cuánto estás dispuesto a perder. Si no estás dispuesto a perder, existen inversiones de muy poco riesgo. Y si no sabes, no estás solo en miles de lugares de asesores, miles de lugares de mentores donde puedes, tu misma familia te puede ayudar. Entonces, nada más es cambiar el chip y hablar del tema, porque este tema nos concierne a todos, a todas las personas. Para todo necesitas tener relación con tu dinero. Claro. Creo que hemos hablado ya de muchísimas cosas, pero no estar saturando así la mente, que esté saliendo humo ya de los que nos están escuchando. Pero haciendo un poco de resumen, mira, en Estados Unidos como sistema te invita a consumir. Es un país definitivamente consumista, en el cual pues te ayuda a consumir a través de endeudarte a través de tasas atractivas, ¿no? Eso es por un lado, ¿no? Por el otro lado, hablamos de que necesitas tener un Social Security o en su defecto un Tax ID que te ayuda a empezar a crear como este historial crediticio. Correcto. Pero obviamente todo dentro de un presupuesto para que tampoco te salgas de ese mundo y acabes no pudiendo pagarlo y acabando en la rueda de la rata, ¿no? Entonces, eso es bien importante. Y por el otro lado, el otro grande rubro y mundo en este tema es el de considerar incluso dentro de tu presupuesto y demás el tema de los impuestos e incluso hacer estrategias para poder llegar a usarlas a tu favor, ¿no? Y finalmente, algo que tienes que ir visualizando desde el principio es cómo, o sea, empezar a marcar tus metas y ver cómo vas a cómo esto te va a llevar a una independencia financiera. ¿Qué significa independencia financiera? Que tus inversiones te empiecen a mantener solitos, sin tú hacer nada, ya después de trabajar, que te empiecen a mantener. ¿Cómo vas a llegar allá para llegar a esas metas que quieres, carro, casa, etcétera? Pues ahorrando. Ya dijimos ahorita la formulita. Hábitos como cualquier otro tipo de hábitos que tiene cada quien en sus vidas. Y el sistema funciona. Así es. ¿Sí? O sea, hay un orden al que muchas veces como mexicanos no estás acostumbrado, pero créanme que entrando al sistema y de una manera ordenada, funciona. Funciona y se puede. Los impuestos los ves trabajando, los ves en las calles, no te molesta pagar esos impuestos, ¿me entiendes? Y es un gasto muy grande, pero no te molesta. Ves las escuelas, ves los parques, ves las calles, ves... Ese es el American Dream. Se convierte en un buen nivel de vida, ¿no? En un bienestar. Correcto. Un bienestar. Correcto. Sofi, es un placer tenerte en este programa. La verdad es que me encantó tenerte aquí y compartir mucho de lo que conoces y sabes y tu experiencia. ¿Quieres decir algún último comentario, invitar a la gente a algo? No, mira, me siento muy honrada, la verdad. Gracias por haberme invitado. Ojalá y que si alguna persona tiene alguna pregunta, mis redes son Hablando de Lana, me pueden mandar un mensaje por cualquiera de las redes. Me encanta cambiar vidas, la verdad, es mi misión. Mi misión es que todo el mundo hable de lana en sus casas. Mi misión es empujar a cualquier persona que crea que esto es un tabú, a quitarle esto de la mente y a que se eduquen y a que estén cada día más activos, que eduquen a sus hijos, que ya que en las escuelas no les dan esta educación financiera, que participen de este tipo de conversaciones y que
entren a la plataforma de Querido Dinero, que es donde realmente también hay tanto material de donde explotar, y que tengan estos enlaces con gente como nosotros, que lo único que queremos es ayudar a la causa. Completamente, Sofía. Sí, de hecho, en esta plática que tuvimos, esta plática inicial que tuvimos de 2 horas, en lo que más llegamos en común es de poder en conjunto a llegar a más personas para ayudarlas. Eso Totalmente. es la misión de ambos y eso me encantó. Alineada. Por completo. Entonces, pues bueno, espero que esta probadita de este tema en Estados Unidos, de finanzas en Estados Unidos para mexicanos, les haya servido de algo. Sofi, encantado de tenerte. Gracias, Muchas gracias. Y Gracias. saludos a todos. Encantada. Espero verlos pronto.